vamos a la ley universal de no a la idolatría, la ley universal de no a la idolatría, en su derivación número 6. ¿Cuál es esa derivación número 6? Es nada más y nada menos el desacato a las autoridades divinas, desobediencia a las autoridades, se constituye idolatría. Ponga mucho cuidado en esto. El desacato a las autoridades divinamente establecidas se constituye idolatría. Entonces vamos a explicar por qué. Desacato es desobedecer, pasar por alto la autoridad de una persona o de alguien que ha recibido esa autoridad. Y cuando dice autoridades divinas, tenemos que entender que no se trata de que un malaj, un ángel, el propio Mesías, un profeta, un rabino, un juez dentro de un beidín sea divino. No, para nada. Sino se trata de que debido a la investidura que tiene la persona de autoridad, la persona establece las cosas en la autoridad de nuestro Padre que está en los cielos, y por lo tanto, quien desacata a esa autoridad, no recibe a esa autoridad, entonces no recibe aquel que lo envió, ¿sí? Y dicho de otra manera, quien no acata a las autoridades divinas las autoridades divinas que han sido establecidas por Hashem, termina desacatando a Hashem. O sea, la desobediencia, la burla, la rebeldía contra los representantes enviados por el Dios uno y único es una forma de idolatría que se da dentro del precepto que estamos estudiando, lo abodá zará, no a un servicio extraño o no a la idolatría. Esto es así por la condición misma de representante que tiene la autoridad delegada, ¿sí? En otras palabras, rechazar a un enviado de Dios es rechazar a Dios. Voy a repetir esto. Rechazar a un enviado de Dios es rechazar a Dios. Porque este representante ha sido enviado con la misión que se le ha sido encomendada de parte de nuestro Padre que está en los cielos. De la misma manera, recibir a un enviado, en verdad, estamos recibiendo a aquel que lo envió. Así también desobedecer, burlarse, mofarse, resistir, rechazar al enviado equivale a rechazar a aquel que lo envió, porque el enviador se hace presente legalmente en el enviado. Entonces, el enviador, el que envió, se hace presente en el enviado. Hemos hablado un poquito de esto en nuestras clases de Agencia Divina, en nuestras clases de Ben Elohim, y que también vamos a ver en la Yeshiva, pero vamos a ahondar rápidamente en esto. Cuando el Eterno crea los cielos y la tierra, Él en su sabiduría establece emisarios que su función van a ser la de conectar al Creador con la creación. Debido a la realidad del pecado del hombre, Hashem utilizó ángeles, utilizó profetas, utilizó a reyes, a los Kohanim, a los sacerdotes, utilizó al Mashiach y utiliza al Mashiach, utiliza a Israel como nación, nos puede utilizar a nosotros para causar que su voluntad se cumpla en esta tierra. Por lo tanto, cuando una persona que en cualquier nivel, ya sea un profeta, un malaj, el Mashiach mismo, es recibido por la audiencia, en realidad no reciben al enviado, sino reciben a aquel que lo envió, en este caso a Hashem. Por eso lo que dice nuestro Santo Maestro, sus palabras son bien claritas. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe a aquel
a quien me envió o quien me envió. Ese mismo principio aplica como por ejemplo cuando el pueblo de Israel recibe a Moshe Rabbeinu en el momento en el cual el Eterno se le revela a Moshe por intermedio de la zarza y por intermedio de un ángel en la zarza ardiente. Moshe es enviado al pueblo de Israel, y si el pueblo de Israel se hubiese negado completamente a obedecer las disposiciones de Moshe, en realidad no se estaban rebelando o no estaban desacatando a Moshe, sino que al final estarían desobedeciendo a nuestro Padre que está en los cielos. Si Moshe mismo no hubiese acatado las disposiciones del Eterno por intermedio del ángel en la zarza ardiente, porque es el Malach quien le habla a Moshe por medio de la zarza ardiente, si él no hubiese recibido, aceptado y decidido obedecer al Creador, entonces no estaría desobedeciendo al ángel, sino estaría desobedeciendo a nuestro Padre que está en los cielos. Bajo ese principio, cuando una persona desobedece, se burle, se mofa, resiste, rechaza a un enviado, equivale a rechazar a aquel que lo envió, porque el enviador se hace presente legal, de manera legalmente en el enviado. Cuando un presidente de una nación envía a sus embajadores o a un embajador para representarle a él y a su gobierno ante otro país, este embajador, digamos que es burlado, rechazado, vejado por las autoridades del país donde fue enviado. La ofensa más que al embajador es hecha más bien al presidente de la nación y a todo el país, ¿sí? Entonces, el que recibió la ofensa directamente fue el embajador, pero a quien representa al embajador es al presidente y a toda la nación. Por lo tanto, ese es el mismo principio. Todo el país se sentiría ofendido si un embajador es maltratado, burlado por las autoridades de un país donde fue enviado como representante plenipotenciario. Dios, por ejemplo, le dijo a Shemuel, al profeta Shemuel, o Samuel, como es conocido popularmente: no te han rechazado a ti, sino a mí. Fíjese lo que le dice el Eterno al profeta Shemuel: no te han rechazado a ti, sino a mí. Cuando en las Escrituras vemos que el Eterno, quien es bendito, habla con el profeta Shemuel, y Shemuel está todo triste porque le está diciendo a Hashem: mira, Hashem, es que están buscando un rey y quieren que se establezca un rey en el pueblo. Entonces el Eterno le dice: no te han rechazado a ti, que eres el profeta, sino me han rechazado a mí. El obedecer, entonces, dice Shemuel le dijo al rey Shaul: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es insistir en hacer mi voluntad, o desistir en hacer mi voluntad. El castigo por este pecado, el pecado de no sujetarse a las autoridades establecidas por el Eterno, es la pena máxima. ¿Cuál es la pena máxima? En la Torah se establece como karet, que usualmente se ve en las escrituras hebreas, en el texto hebreo, como morir o morirá, que habla de no solamente el designio de la muerte física, sino también la muerte eterna, la destrucción en el lago de fuego. Por lo tanto, está prohibida toda forma de rebeldía, tanto pasiva como activa, porque hay diferentes formas de rebeldía contra nuestras autoridades y los diferentes tipos de autoridades que Hashem ha establecido sobre nosotros, pero especialmente las autoridades espirituales. La rebeldía pasiva es aquella que se mantiene latente en la persona
que no necesariamente se muestra, pero que está dentro de la persona y que tarde o temprano da lugar a acciones, a comportamientos que evidentemente son rebeldía. La rebeldía activa es completamente estar en oposición a una autoridad, ¿sí? Algunos lo mantiene ahí en oculto y se aguanta pasivamente, y otro es totalmente rebelde a su autoridad, y especialmente las autoridades espirituales que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Y esto constituye la violación de este principio de Yihud Hashem, es decir, que Dios es uno y único. Como Dios uno y único no admite sustituto alguno, ni que haya otro que tenga la totalidad de su misma esencia, sustancia o atributos, por lo que desobedecer a sus emisarios es contado como idolatría, toda vez que se impone una voluntad humana sobre la voluntad divina, sustituyendo al Creador, quien es bendito, por la criatura que le debe obediencia y sujeción. Mientras mayor sea la autoridad del representante, mayor es la culpabilidad por la rebeldía a su autoridad delegada. Siendo el Mashiach el que ha recibido la más alta autoridad en el cielo y en la tierra, rechazar, burlarse, mofarse, negar, ridiculizar al Mashiach es uno de los actos más horribles que pueda cometer un hombre. De hecho, está escrito de él: el que rechazare las palabras que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, que es reo de juicio por el tribunal celestial. Devarim, Deuteronomio 18:19. También está escrito: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios existen. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo decretado por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, como está escrito en la carta a los creyentes en Italia, Romanos 13, 1 al 2. Si esto es así, con una autoridad secular, como los presidentes, gobernadores, presidentes municipales, policías, etc., si esto es así con una autoridad secular, ¿cuánto más no es con los jueces, con los profetas que están en autoridad espiritual? Por lo tanto, es responsabilidad de todo justo de las naciones, de cada uno de ustedes, obedecer a los jueces, profetas, magistrados espirituales de nuestra generación, mayormente al Mesías y a sus emisarios, particularmente a los de la Academia de Pablo y Bernabé, asignados especialmente para los no judíos. Como vemos, la idolatría es el más grave de todos los pecados. Viene dado en muchas formas diferentes, vestidas de camuflajes de muchas marcas, formas distintas, que para hacerse menos imperceptible, incluso se dan con apariencia de piedad, de religiosidad extrema, pero siempre será un atentado en contra de la unicidad del Eterno, de la unidad del Eterno, del Santo bendito es. Por lo tanto, está prohibido entonces para los justos de las naciones toda forma de rebeldía, pasiva o activa, contra las autoridades divinamente establecidas, ya sean celestiales, ya sean terrenales, y la mayor de las cuales es el Mashiach, porque ello es contado como idolatría. Por ejemplo, cada comunidad, ya sea Benei Judá, estos de judíos, o de justos de las naciones, Benei Abraham, cada comunidad bien debe de tener un Beidim, una corte de justicia. Esta corte de justicia tiene que estar compuesta por personas que son temerosos del cielo, y tienen que ser compuestas por personas que son conocedores de las Escrituras, son sabios de las Escrituras, son entendidos de las Escrituras. Cuando hay, por ejemplo, hoy en día en la práctica, llega fulano y le dice a otro miembro de la comunidad: ¿sabes qué? Préstame dinero porque necesito hacer un negocio, y bueno, pues resulta que necesito dinero y tú me puedes prestar. Cuando una autoridad local, como por ejemplo el líder espiritual o los jueces, el maestro de la comunidad, el rabino, establece una directriz, como por ejemplo que todos los préstamos en las comunidades tienen que ser de conocimiento de los líderes, a partir de ese momento
los miembros de la comunidad tienen la responsabilidad de allegarse a su líder espiritual, número uno, para hacerle saber que dos miembros de la comunidad van a hacer negocios. Número dos, que él sea testigo de que esto va a hacerse de acuerdo a las normas de la Torá, a las leyes de la Torá. Y número tres, salvaguardar la integridad de la comunidad. Cuando una persona, sabiendo esto, de que se debe consultar a su líder espiritual para hacer este tipo de negocios, este tipo de cosas, no lo consulta y se va con su amigo, con su compañero, a hacer los negocios y no lo consulta, esto es una forma de rebeldía. Lamentablemente, el resultado muchas veces es el descalabro económico por no haber tomado en cuenta a las autoridades, ¿sí? Esto es un ejemplo de la cantidad de ejemplos que se dan, ¿sí? De modo que cuando una persona no se sujeta a su autoridad, ahí estamos en problemas de idolatría. Hasbe Shalom. Ahora, para el caso hoy en día, muchos de ustedes no tienen una comunidad local. Lo que sucede hoy en día es que ante el revuelo de tanto despertar de las raíces hebreas y por lo tanto de muchas personas que están pues enseñando raíces hebreas, llámense mesiánicos, llámense grupos de cualquier tipo, una de las cosas que tenemos que definir mucho y muy bien es quiénes van a ser nuestros maestros de Torah. Hoy en día, algo que le decimos mucho a nuestros estudiantes es, si usted va a estudiar con un maestro, defínase con ese maestro, porque el espíritu del maestro con el cual usted estudie va a ser el espíritu que usted reciba. Si usted estudia con muchos maestros, un poco aquí, otro poco allá, otro poco allá, este me gusta más, pero este me gusta un poquito más, el problema de ahí es que no hay una autoridad que defina el camino a seguir. No hay manera de darle continuidad a su educación. La gente está estudiando por todos lados y empieza a tomar de todos lados. Y eso es muy grave. No hay una continuidad, no hay una línea, no hay una autoridad que le siga dirigiendo, que le dé continuidad. Y esto sucede mucho porque también muchos estudiantes, a la verdad, hoy en día dicen, bueno, es que yo no quiero tener ningún compromiso con un maestro porque así aprendo a todos lados. Esto es lo más peligroso que puede hacerse. Porque al final del día la persona termina haciéndose una ensalada de cosas en la mente que no sabe si es cristiano, si es mesiánico, si es no sabe nada, pero tiene un montón de cosas ahí. ¿Por qué? Porque no tiene una definición. Y esto lamentablemente afecta la forma correcta en la cual una persona va siendo educada. Número dos, no hay una autoridad que nos supervise. Y es muy importante que sepamos esto. El estudio de las raíces hebreas en su nivel autodidacta o de forma autodidacta tiene un tope. Llega un momento donde lo que estudiaste de forma autodidacta, eso es todo y se acabó. Pero cuando hay un maestro judío que además cree en Yeshua y te enseña los principios de las festividades, los principios de Pesach, los principios de Shabbat y cantidad de cosas, entonces tú vas encontrando no solamente una formación, sino una identidad. Por consecuencia, para nosotros los netzaritas tenemos una autoridad superior, importantísima, suprema, que es Hashem, nuestro Padre que está en los cielos. Después de ahí tenemos a nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Lo que Él diga, lo que Él estableció es alajá para nosotros. Tenemos por supuesto a Moshe Rabbeinu, que nos entregó la Torá. Lo que Él escribió y lo que Él compartió para el pueblo es Torá para nosotros. Es necesario cumplirlo. Tenemos también a los discípulos de Al-Ribi que fueron autorizados para continuar el mensaje de redención que llevó nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Tenemos a Rab Shaul, que fue enviado a los creyentes de origen no judío para establecer el judaísmo para los no judíos, para que los no judíos pudieran vivir su parte con el pueblo hebreo, el pueblo judío. Hoy en día, después de tantas cosas que han sucedido en el mundo, donde no se conocía
raíces hebreas por muchas razones. Ahora tenemos nosotros los netzaritas en el judaísmo netzarita, en el judaísmo que reconoce que Yeshua es el Mesías, un judaísmo que cree que solamente hay un Dios único y verdadero, que es Hashem, y no hay cosa como la Trinidad, dualismos o cualquier otra cosa, y que todo depende del Padre, y que Él entregó toda autoridad al Ben, al Hijo. Entonces para nosotros nuestra identidad, de acuerdo a lo que está escrito en el Código Real, está siendo formado por medio del judaísmo netzarita. Judaísmo, ¿por qué? Porque es una práctica, un estilo de vida de acuerdo al pueblo judío. Y netzarita, ¿por qué? Porque viene del netzer, de Isaías, capítulo 11, y uno de los últimos capítulos donde se habla del netzer, que el netzer es traducido como el vástago, que es una referencia primero al Mashiach y segundo después a todo el pueblo de Israel. Entonces, nuestros maestros generacionales, los que nosotros consideremos nuestros maestros, tienen que ir en línea con todo eso, con la unicidad del Eterno. Cualquier forma de pensamiento que hable de dualismos, trinitarismos o cualquier otra cosa está lejos de la Torah y está lejos de Mashiach. Segundo, tiene que ir de acuerdo a la Torah, tiene que ir de acuerdo a los profetas y tiene que ir de acuerdo a lo que enseñó Yeshua y lo que enseñó Rab Shaul, fundamental. Muchas personas hoy en día que son o se dicen mesiánicos, lamentablemente al no comprender la teología de Rab Shaul, piensan que en algún momento el apóstol Pablo Rab Shaul negó la Torah, porque a veces dice, me hago judío para los judíos y gentil para los gentiles, y al no entender las leyes tanto de interpretación como también la manera en la cual Rab Shaul establece la fe para los no judíos, entonces al no comprender eso, terminan negando que Rab Shaul sea un maestro judío y que además no solamente no es verdadero, sino que negó la Torah, cosa que es totalmente falsa. Por consecuencia, por la falta de formación e información, las personas empiezan a desligarse de los grandes maestros, como el caso de Rab Shaul, e inclusive hay una tendencia hasta desligarse de Yeshua por el contacto que tienen las personas con un judaísmo hoy en día que no cree que Yeshua es el Mesías, que eventualmente es muy pero muy atractivo, que atrae a los creyentes, pero que al final del día, cuando ese judaísmo sin Yeshua los atrapa, los termina dando vueltas y haciendo negar a nuestro santo maestro Yeshua por ignorancia. Por lo tanto, cualquier cosa que atente con eso es semejante a atentar hoy en día a no sujetarnos a nuestras autoridades. Todos nuestros lineamientos, nuestra formación tiene que ir en base a lo que hemos recibido por medio de Yeshua, por medio de Rab Shaul, por medio de los profetas, por medio de Moshe, por medio de los discípulos del Ribi. ¿Sí? Eso tiene que ser muy claro. Hoy en día, para mí y para todos los que estudian conmigo, los que han aceptado la identidad en el judaísmo netzarita, tanto para judíos como para no judíos, nuestro maestro generacional es el rabino, el doctor Dan Ben Abraham, una autoridad, no solamente judía, sino una autoridad en lo que corresponde al judaísmo del segundo templo y a todo lo que tiene que ver con el retorno de las personas a las raíces hebreas. O sea, debido a eso, nosotros tenemos a nivel internacional una alianza netzarita que engloba congregaciones, comunidades, tanto judías como de justos de las naciones a lo largo de Iberoamérica, España, en Londres, tenemos en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, tenemos comunidades, Baruch Hashem, en todos lados, y estas comunidades se rigen bajo este mismo esquema de la sujeción a las autoridades. De ahí viene la importancia de encontrar una identidad. Si usted está pensando que puede pasar toda su vida como una rueda suelta, eso tiene un límite. Pero cuando nosotros estudiamos bajo los pies de un maestro, como inclusive lo enseñan los grandes sabios de nuestro pueblo, hasta de un rabino,
hazte de un rabino y cómprate un amigo. Hazte de un rabino, busca un maestro que te enseñe y cómprate un amigo. E inclusive, búscate un rabino, siéntate a sus pies, bebe del polvo de los pies de tu maestro, absorbe todo el conocimiento de tu maestro. Es porque ninguno de nosotros nació sabiéndolo todo, y la continuidad de la fe se da por medio de la transmisión oral. En otras palabras, lo que vemos dicho en los profetas, cuando está descrito así: vendrán 10 hombres de todas las naciones que tomarán del manto a un judío y le dirán, subiremos contigo porque hemos oído que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está con ustedes, los judíos. Entonces eso cumple una perfecta armonía, da un perfecto cumplimiento cuando nosotros encontramos a un maestro judío que enseña para nosotros la Torah y a Yeshua como Mashiach. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y eso nos lleva, por lo tanto, al tema que estamos tocando, de la sujeción a las autoridades. La sujeción a las autoridades. Por lo tanto, mis amados, cuando nosotros tengamos una autoridad, cualquiera que sea, es nuestra responsabilidad someternos, sujetarnos a ella, bajo el supuesto, estamos claros, que ningún maestro judío observante, ningún rabino que sea temeroso del cielo, te va a pedir que vayas en contra de lo que el Eterno establece. Por lo tanto, está supuesto que lo que se nos pide hacer está dentro de los límites de la Torah. Y por eso es que nosotros lo vamos corroborando, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante que lo establezcamos. ¿Por qué? Porque mucha gente viene a las raíces hebreas y al no entender, o al no tener una comunidad, al no tener un grupo, al no tener una formación, al ver cosas por aquí por internet, otras cosas por aquí por internet, se empieza a hacer de un pensamiento no ordenado, y también de la falta de un maestro que le guíe. Y muchas veces muchas personas deciden vivir así, pero no necesariamente es lo correcto ni lo más adecuado, porque eso atenta en contra inclusive de lo que dijo Yeshua. De nosotros los judíos viene la salvación. Por consecuencia, cuando unimos eso a lo que dice Romanos capítulo 9, verso 4 y 5, donde dice que es de Israel los pactos, las promesas, la esperanza, la promulgación de la ley y todo lo que Hashem ha establecido para la redención, nos da a entender por qué tenemos que buscar a un maestro judío, y tenemos que buscar no a cualquier maestro judío, sino a uno que crea que Yeshua es el Mesías, porque eso nos va a dar la certeza de que estamos en un camino de unión, primero con el Padre y segundo con nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Por lo tanto, es muy importante que cuidamos este precepto derivado de no la idolatría. Continuamos pues con el siguiente punto. El siguiente punto lo llamamos violación del principio Ahavat Hashem. Violación del principio Ahavat Hashem, que quiere decir amar al Eterno. Ahavat Hashem, amar al Eterno. Cuando una persona viola el principio de amar al Eterno, está cometiendo idolatría. Recuerden, estamos hablando del tema de no a la idolatría, sus derivaciones, y la violación del principio Ahavat Hashem, amar al Eterno, se considera idolatría. Vamos a hablar de ello entonces. Ahavat Hashem es el mandamiento por el cual debemos amar a Dios, al Dios uno y único, no amar al Eterno, el único Dios verdadero, con todo nuestro corazón, con nuestra alma y nuestras fuerzas, se considera idolatría. Como está escrito, Behapta et Adonai Eloheja, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Que la palabra que se traduce como fuerzas, en realidad debía de traducirse como bienes, con todo lo que has recibido de Hashem. Cuando no amamos al Eterno, con todas nuestras, con todo nuestro corazón, entonces nosotros estamos cometiendo idolatría. ¿Cómo demostramos? Una de las maneras de amar al Eterno con nuestro corazón es por medio, por ejemplo, de la oración, de la tefilá, algo que nosotros llamamos
tefilá. Rápidamente, recuerden que vamos a estar aprendiendo varias palabras y conceptos. Entonces, si hay alguno que quieran que se les repita, déjenmelo escrito en el chat y yo lo repito. Tefilá se puede traducir como rezo o como oración, más comúnmente como rezo. Rezo, oración, súplica, etc. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al Eterno por medio de la oración. Amar al Eterno con nuestro corazón se demuestra por medio de la oración. Cuando no amamos al Eterno con toda nuestra alma, es decir, con la manera como pensamos y hacemos planes en nuestras vidas y con nuestras fuerzas, es decir, por medio de los recursos materiales que nos ha sido dado de parte del cielo, nos movemos al territorio de la idolatría. Entonces, primera parte, no amar al Eterno con todo tu corazón es cuando tú no oras, cuando tú no dependes de Él, cuando tú dices, te levantas todos los días y ni siquiera por aquí te pasa la idea de agradecer, bendecir y pedir la dirección de nuestro Padre que está en los cielos, tú no estás amándolo con tu corazón. Segundo, cuando nosotros hacemos planes, y en esos planes de tu vida, voy a construir una casa, me voy a casar, voy a estudiar tal carrera, voy a hacer tal cosa en mi vida, voy a hacer tal trabajo. Cuando tú en ese proyecto no incluyes a Hashem, entonces no estás amando al Eterno en cuanto a tus pensamientos, a tus planes, a tu plan de vida. Y cuando tú no incluyes al Eterno en la administración de los bienes que Él te ha dado que administres, porque no somos dueños sino administradores de lo que Hashem nos ha dado, entonces nosotros no amamos al Eterno con todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, utilizar mi casa para un lugar de estudio de Torah, por ejemplo, utilizar mi automóvil para causar que gente sea acercada a la Torah, no sé, alguna forma que pudiésemos pensar de los bienes que hemos recibido. Todo lo que hemos recibido de parte del Eterno tiene que cumplir un propósito de honor primordial a Él. Y esa es una forma de amarlo a Él. Por lo tanto, al incumplir esto nos movemos al territorio de la idolatría, porque estamos dejando que otros intereses ocupen el lugar supremo del más alto honor que solamente le corresponde al Santo bendito es. Amar al Eterno es un principio derivado de la prohibición de no a la idolatría, porque así como en los días de tu idolatría andabas con tus ídolos y tus corrompidas creencias, así ahora, volviéndose al Eterno de todo su corazón, debes aceptar sobre tu vida el principio completo de amar al Eterno, como hemos explicado. Amar a Hashem como antítesis de la idolatría significa también imitarlo. Es decir, que así como el Eterno es bueno para con todos, haciendo salir el sol sobre justos e injustos, así debemos amar a todos los hombres sin excepción. Como diría nuestro Ribi Hakadosh, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto? Esto significa que nosotros debemos buscar esa plenitud de semejanza de los atributos de bondad, misericordia, justicia, benignidad, etc. Los atributos de misericordia, por ejemplo, de Hashem, que están descritos en la Torah, que deben de ser reflejados en nosotros. Y también, como estableciera el gran Shaul de Tarso en su academia, el precepto para los justos de las naciones, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por tanto, como el Eterno es misericordioso hacia sus criaturas, inclusive al que no se lo merece, así también sus hijos deben de ser misericordiosos los unos con los otros y aún al que no se lo merece. Así como el Eterno es misericordioso con su creación, así debemos de ser misericordiosos con la creación, sin procurar dañar la creación o destruirla innecesariamente. Un justo de las naciones tiene sobre sí la imposición de este precepto, que es una derivación del mandamiento negativo que prohíbe toda forma de idolatría. Como vemos, hacerle daño a tu prójimo, que es la antítesis de no amarlo, es
es una forma de idolatría. Está prohibido para los justos de las naciones cualquier cosa que esté relacionado con esto. Por lo tanto, cuando se perjudica el honor, el buen nombre, los bienes, la salud o las posibilidades reales de desarrollo de tu prójimo, esto se considera también un acto de idolatría, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. No amar a tu prójimo, por lo tanto, es negación de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y si alguno dice, amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. Por tanto, el que dice que ama a Dios debe amar también a su prójimo, y de otra forma, esto es idolatría. Esto significa que mentirle a tu prójimo, engañarlo, avergonzarlo, odiarlo en tu corazón, rechazarlo, no perdonarlo, si te pide que te perdone, codiciarle sus bienes, etc., son formas de idolatría derivadas del precepto que estamos estudiando. Y esto está prohibido para todos nosotros.